Vamos a hablar hoy acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En esta semana hemos estado viendo otra vez este proceso de lo que Cristo ha hecho por nosotros. El día viernes, jueves, estuvimos viendo una película. Los que pudieron venir, estuvimos viendo la pasión de Cristo, recordando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz de Calvario. El día viernes estuvimos recibiendo una enseñanza que compartió nuestro hermano Arturo acerca de el por qué murió Jesús realmente, el cómo Él pudo entregar su vida, cómo fue a la cruz y el propósito que tenía por ir a dar su vida por nosotros, el morir. El día de hoy estaremos recordando la resurrección, y yo quiero hablar el día de hoy. Quizás no estaremos como otras ocasiones recordando del momento en que la tumba se abrió, fueron a visitar las mujeres a Jesús, a la tumba, y que no se encuentran, y todo eso no estaremos viendo de una manera natural o normal como lo hemos hecho. Pero yo quisiera que poder aprender o recordar la importancia de que Jesús haya resucitado. Porque si Él no hubiera resucitado, todo lo que nosotros hacemos el día de hoy, estar aquí, todo sería en vano. Y la importancia de poder poner nuestra fe y nuestra confianza completamente en Dios. Así que abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y hoy veremos del versículo 1 al versículo 22, de una manera verso a verso, igual, desglosando y viendo lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, ¿sí? Así que vamos a orar y a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios para que Él nos esté hablando. Dios, te damos gracias porque eres bueno. Gracias porque eres fiel y porque no hay nadie como tú, Señor. El día de hoy queremos recibir tu palabra, tu enseñanza. Queremos que nos hable de una manera especial y poderosa a cada uno de nosotros. Quita toda distracción que pueda haber en nuestras vidas y permite que nuestro corazón esté enfocado completamente en tu palabra, en tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Este tema de la resurrección es un tema de suma importancia para todos nosotros como cristianos. Por mucho tiempo se ha tratado de desacreditar el hecho que Jesús haya resucitado, pero creo que hoy tendremos ver algunos pasajes que nos van a ayudar a poder reafirmar y conocer la importancia de esto. En el versículo 1 del capítulo 15, de ahí de primera carta a los Corintios, dice de esta manera, es Pablo dando esta enseñanza que dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Lo primero que yo quiero el día de hoy es resaltar o enfocar en lo que la iglesia primitiva, Pablo, los apóstoles predicaban. Dice ahí: el evangelio que os he predicado. Y que es importante que entendamos que desde un principio lo que ellos predicaban tenía que ver con el evangelio y con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Veamos algunos pasajes simplemente para reafirmar esta idea. Hechos capítulo 17 versículo 18. Recuerden que vamos a ir saltando versículos. Los que sean rápidos luego lo buscan, y si no, aquí al frente están los versículos, como sea más fácil para ustedes, ¿sí? Dice Hechos 17, 18: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la ¿qué? Y de la resurrección. Entonces, ¿qué predicaba Pablo?
está predicando del evangelio de Jesús. Ahorita vamos a ver qué es el evangelio, pero importante, predicaba de la resurrección. Y no solamente Pablo, sino también Pedro. En Hechos, ahora vamos a Hechos capítulo 2, verso 23 y 24. Una vez que Pedro está predicando después del Pentecostés y empieza a predicar de la obra de Cristo, mira lo que dice Hechos 2:23. A este, está hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Entonces simplemente Pedro está diciendo, bueno, lo mataste, lo prendiste, pero porque Dios así lo había preparado. No fue algo que lo agarraron de sorpresa, sino dice ahí el anticipado conocimiento de Dios. Dios ya lo sabía. ¿Qué hiciste? Lo prendiste y lo mataste, dice, crucificándole. Verso 24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Y una vez más está él predicando la muerte de Cristo, pero también está predicando que Dios le levantó. Hechos 3:15. Hechos 3:15. Dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y una vez más, si te das cuenta, estoy comentando de la iglesia primitiva. Lo que ellos predicaban era el evangelio de Jesús. Predicaban que había ido a la cruz, que lo mataron ante el conocimiento de Dios, pero no solamente ahí, sino que ahora está vivo, que ha resucitado, que Dios le levantó de los muertos, tanto así que dicen que ellos son testigos. Hechos capítulo 4, versículo 1 y 2. Hechos 4, 1 y 2 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y mira lo que dice el versículo 2: resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús, en Jesús, la resurrección entre los muertos. Entonces, este tema era un conflicto para ellos. Ellos estaban, dice ahí, resentidos. Estaban molestos. ¿Por qué? Porque los discípulos enseñaban al pueblo. Y una de las cosas que enseñaban al pueblo es que Jesús había resucitado. Y que si Él había resucitado, todos los demás también iban a resucitar. Si nos brincamos al versículo 10, Hechos 4:10 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Había un conflicto, porque ellos habían sanado a un hombre y decían que por qué, a nombre de quién y por qué lo hicieron. Y los apóstoles simplemente una vez más están diciendo: por el nombre de Jesucristo de Nazaret, dice, a que ustedes han crucificado y a quien Dios resucitó de los muertos. Entonces podemos ver muy claro que el tema principal de la iglesia era a Jesús, el evangelio. Pero no solamente ahí, sino importante también entender que él predicaban a Jesús resucitado. Y eso era porque había una contienda en aquel tiempo. Había gente que no creía en la resurrección. Había gente que se había levantado y había llegado a estar afectando quizás a la iglesia también, tratando de hacer entender o desanimar o desacreditar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y lo podían ver como un hombre que, bueno, hizo milagros, un hombre que Dios usó, un buen profeta, una buena persona, pero hasta ahí murió y se acabó. Pero ellos están hablando acerca de que este hombre, que es Jesús, ha resucitado. Regresemos otra vez a primera carta a los Corintios,
para seguir leyendo y seguir avanzando en nuestra historia. Versículo 1, una vez más, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Ya vimos qué evangelio ha predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y la idea del segundo versículo es la importancia de permanecer en la palabra. Qué importante es conocer la palabra de Dios. Qué importante es saber, entender, no solamente decir, bueno, Dios resucitó, ¿y por qué o para qué? Pues quién sabe, pero resucitó. No, lo importante es poder aprender. Lo importante es permanecer en la palabra. Jesús dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos. Entonces, el creer en la palabra, el recibir la palabra y aprender en ella, bueno, me va a ayudar a entender la salvación que tengo en Jesús. Claro, dice ahí: si no hemos creído en vano. Versículo 3 y versículo 4: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Aquí es Pablo enseñándole a esta iglesia de Corintios, que había sido afectada con esta idea que no había resurrección de los muertos. Empieza Pablo a una vez más a comentar lo que él había enseñado. ¿Qué enseñó? Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si alguien llega a preguntarte ¿qué es el evangelio?, en estos dos versículos encontramos el evangelio. El evangelio precisamente es esto. Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados. Él vino y entregó su vida, fue a la cruz. Lo hemos estado mencionando jueves, viernes, bueno, constantemente en la iglesia, porque es lo importante en nosotros, que Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Interesante, importantísimo, que Él murió. Dice ahí, fue sepultado. Algunos piensan que estaba agonizando, que no estaba muerto, pero la Biblia nos enseña que fue sepultado. Y hasta el tercer día, Él, dice ahí, resucitó. Pero algo importante, todo esto que estamos viendo claramente dice conforme ¿a qué? A las Escrituras. Era algo que se había dicho, era algo que ya se había anunciado desde antes. Y para Pablo eso es importante. ¿Por qué? Porque él tiene algo que lo hace diferente esta enseñanza, porque él dice en Gálatas 1:11 y 12, dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, esto es interesante, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y ese es un punto muy importante en relación a la resurrección de Jesús, porque sería fácil que Pablo estuviera anunciando algo que se lo enseñó Pedro o algún otro discípulo o alguien que lo comentó, y incluso podemos decir que hasta lo envolvió. Pero está diciendo Pablo: el evangelio que yo predico, lo que yo anuncio, yo no lo recibí de ningún hombre, nadie me lo ha enseñado. Yo lo recibí de una revelación completa del Señor Jesucristo, porque Pablo no tuvo contacto con Jesús antes de su muerte, sino que Pablo tuvo un encuentro con Jesús hasta después de su muerte. Y esto es Jesús ya resucitado. Ahora, ¿qué fue lo que Pablo está enseñando, que ahorita leíamos? Lo primero, y creo que es importante recordarlo, aunque lo hemos mencionado en estos días, es que Cristo murió por nuestros pecados.
Y luego me dice ahí, conforme las Escrituras. ¿Dónde puedo ver esto? Vamos todos a Isaías capítulo 53, versículo 5. Isaías 53, 5. Un pasaje ya leído por muchos, a veces hasta lo hemos cantado, algunos lo saben de memoria, pero meditemos lo que la Biblia, las Escrituras decía o dicen de Jesús, y se cumplió. Isaías 53, 5 dice: mas él, hablando de Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros. Si los que vimos la película La Pasión de Cristo lo han visto, creo que un momento muy clave, o el clima de la película, es cuando están azotando a Jesús y lo están golpeando y azotando, y llega un momento donde cambian con lo que están azotando y usan unas azotes, pero que tienen en la punta como huesos o algo, que primero hacen una prueba, se encaja en la mesa, y cuando lo jalan se desprende ahí. Lo más impactante, creo, es cuando le dan a Jesús, se le encajan en un costado y rasgan completamente. Creo que con los que estábamos ahí, yo escuchaba que estábamos viendo la película y estábamos muchos quebrantados, llorando por lo que estaba sucediendo en ese momento. Y tengo que entender lo que la Biblia me dice. Fue molido por nuestros pecados. Ese castigo que Jesús sufrió, lo deberíamos de sufrir todos nosotros, porque hemos sido pecadores, porque hemos sido malos. No hay ninguno aquí que me pueda decir: yo nunca he fallado, yo nunca he mentido, yo nunca he pecado, no he hecho cosas malas. Y todo lo que es pecado ofende, daña a Dios. ¿Qué tanto daña a Dios? Pues simplemente ve el castigo que Él llevó. Dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas, sus golpes, todos nosotros somos curados. Verso 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Cada quien hace lo que quiere, cada quien peca, cada quien hace lo malo. Mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Dice versículo 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y esto es impresionante, porque tú ves en la película, y lo dijimos, la película se queda muy corta a lo que realmente pasó en la vida real. Pero la historia me muestra que Jesús no dijo nada. Al final Jesús llega a decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y me impacta cómo no abrió su boca, cómo enmudeció. Y todo fue por amor a nosotros. Dice: por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, o sea, murió. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por el pecado de todo el pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Se acuerdan que Jesús lo meten en un sepulcro de José de Arimatea, que nunca había sido usado? Entonces lo ponen ahí. Él muere. Lo sepultaron, él muere completamente. Dice: aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Él no pecó, él no falló, él no mintió, él no hizo nada malo. Y a pesar de que no hizo nada malo, él sufrió todo eso por cada uno de nosotros. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Entonces, Cristo fue a la cruz, dio su vida por nosotros, por nuestros pecados.
No hay ninguno de nosotros que no mereciera un castigo. Sin embargo, Él murió y lo hizo por nosotros. Entonces, cuando habla Pablo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, bueno, aquí lo está diciendo. No solamente eso, dice que también resucitó como las Escrituras. Y para ver su resurrección, podemos ver este pasaje, el Salmos 16, del 8 al 10. Salmo 16, del 8 al 10. Dice así: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Quién está escribiendo este salmo? David. David está escribiendo este salmo y pareciera que está hablando David de él mismo. Y mira lo que dice: Jehová ha puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Versículo 10: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, este es un salmo mesiánico, que aunque lo está escribiendo David, apunta a Jesús. ¿Cómo podemos saber que esto apunta a Jesús? Bueno, vamos ahora a Hechos, capítulo 2, verso 29. Para entender cómo este salmo es un salmo que apunta a Cristo. Porque una vez que está predicando Pedro, está dando esta explicación a los judíos que están ahí. Hechos 2:29 dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Entonces de repente Pedro empieza a decir: a ver, varones, podemos estar hablando acerca de nuestro padre David. Bueno, David murió y fue sepultado, y dice así: y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Sabemos dónde está su cuerpo, dónde está sepultado, sabemos dónde está el sepulcro. Dice versículo 30: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces lo que hace Pedro simplemente es decir: a ver, lo que dijo David en aquel Salmo 16 era un salmo profético, porque si estuviera hablando de él, pues no tendríamos aquí sus huesos, ni su sepultura, ni nada. Entonces dice, no está hablando de David, está hablando de la promesa que Dios le había dado, y estaría hablando del Cristo. Y lo que le dijo del Cristo es que su alma no sería dejada en el Hades o en el Seol, ni su carne verá corrupción. O sea, está hablando de la resurrección de Cristo. Por eso dicen incluso en el versículo 32: a este Jesús resucitó Dios, del cual todos somos testigos. Y eso es importante para nosotros, porque estamos creyendo en la resurrección de Cristo, no simplemente porque a alguien se le ocurrió decir o porque hay algo, sino que hay testigos, hay un testimonio, hay algo que es real en nuestra vida y que nos debe llevar a poder creer y confiar en la importancia de la resurrección de Cristo. Y también veremos ahorita qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado. Es importante que lo podamos meditar. Regresemos otra vez a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5. Ya vimos que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado al tercer día, pero fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
versículo 5. Dice, y que apareció a Cefas. ¿Quién es este Cefas? Pedro, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Eso lo vemos. Cuando se fue movida la piedra, van y le llaman a los discípulos, llega Pedro y llega Juan. Bueno, él está haciendo referencia a Pedro. Después a los 12, ¿se acuerdan ese momento? Los discípulos no sabían, estaban temerosos, escondidos. Y de repente Jesús se le aparece a ellos. Al principio no está Tomás. Y Jesús se va. Vemos la historia que se le parece a unos que van de camino a Emaús y también habla con ellos. Después le dicen a Tomás, Tomás, el maestro estuvo aquí, el Señor estuvo aquí. Y Tomás llega a decir, yo no voy a creer hasta que no vea con mis propios ojos, hasta que no ponga mis manos ahí en el costado, en sus llagas. Y después Jesús se le aparece estando Tomás y entonces le dice, ¿quieres probar? Pon tu mano y toca. Por eso dice ahí, se le apareció primero a Cefas, después a los 12, versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. De esto no tenemos otra referencia. Pero Pablo está diciendo, a más de 500 Jesús se le apareció. Si crees que es una mentira, incluso llega a decir, vayan y pregúntenles, porque a muchos de ellos aún viven. Y puedes ir a preguntarles cómo fue que Él se les apareció, cómo es que hablaron, qué fue lo que les dijo. Aunque otros ya han muerto, pero a muchas personas han visto que Jesús ha resucitado. Versículo 7. Después apareció a Jacobo, ese es el hermano de Jesús, el que escribe el libro de Santiago. Y después a todos los apóstoles. Lo importante es estar viendo. Lo que yo quiero que veamos, cómo Jesús realmente está vivo. Incluso, miren, vamos una vez más a Hechos capítulo 1, versículo 1. En Hechos capítulo 1, del 1 al 3, empieza Lucas a hablar de este libro que está escribiendo. Dice Hechos 1:1, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también, después de haber padecido, o sea, después de haber muerto Jesús, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Una vez más está Lucas. Lucas va a hacer un recuento de lo que Jesús ha hablado para mostrar que si es verdad o no es verdad. Y empieza él a decir, he hablado acerca de lo que él padeció y después cómo se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. O sea, pruebas convincentes. Sí, son pruebas convincentes. Y eso me hace entender y reconocer que Jesús realmente está vivo. Jesús se presentó, Jesús estuvo. Y no solamente a ellos. Ahí en el versículo 8, otra vez primera carta a los Corintios 15:8, Pablo mismo dice, a mí también se presentó. Primera de Corintios 15:8 dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Lo que Pablo está diciendo es, yo también lo vi.
también se me apareció a mí, a pesar de lo que era. Y eso es importante que lo veamos de esta manera, porque no nos está testificando a alguien que desde un principio estaba envuelto en lo que en creer en Jesús, sino me está hablando un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que estaba detrás de ella, y que el día de hoy, bueno, en ese momento explicando, está predicando de un Cristo vivo. Voy a leer otros pasajes de Hechos. Hechos capítulo 8, versículo 3. Hechos 8:3 dice: y Saulo, este es Pablo, asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces este hombre, ¿qué hacía? Entraba casa por casa, buscaba a los cristianos, y al que encontraba, ¿qué hacía? Los metía a la cárcel. Hechos 9, 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. O sea, este Pablo estaba molesto, era celoso, y él quería acabar con los cristianos. Y entonces vino al sumo sacerdote, versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, de Jesús, de creer en Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Hechos 26, 9 y 10 y 11. Hechos 26, del 9 al 11. Está Pablo dando un testimonio, y mira lo que dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Quiero que veas qué tipo de persona era este. No solamente los perseguía, los encarcelaba, sino que los querían matar simplemente por ser o decir que son cristianos. Cuando los iban a matar, él decía: mátalos. Versículo 11. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Este Pablo era tremendo. Este Pablo perseguía a la iglesia. Este Pablo perseguía a Jesús. Este Pablo no creía en Jesús. Este Pablo completamente estaba cegado. Él dice: creí que era lo correcto. Y ahí en el versículo 12 dice: ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que cambió a Pablo? Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, porque esto se lo está predicando o platicando al rey Agripa. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro o servidor y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué le pasó a este hombre? Perseguía a la iglesia, perseguía a los que se llamaban cristianos.
Estoy seguro que les decía: Jesús está muerto, él no está vivo. Pero un día, camino a cumplir lo que él pensaba, Jesús se le aparece. Tiene un encuentro con Jesús y Jesús le habla. Y este hombre que perseguía a la iglesia, este hombre que daba su voto para matar, este hombre que los hacía blasfemar, ahora completamente ha cambiado. ¿Por qué? Porque él ha tenido un encuentro con Jesús. Jesús le dice: vas a ser testigo y vas a hablar de lo que has visto, de lo que has oído, de lo que yo me voy a manifestar a ti. Y es por eso que Pablo está predicando de Cristo y predica la resurrección. ¿Por qué? Porque él tiene la convicción y es testigo que Jesús está vivo. Él por eso lo puede decir. Ahora, vemos a un hombre transformado completamente, porque ha tenido un encuentro claramente con Dios. Regresemos a 1 Corintios capítulo 15 versículo 11. Mira lo que dice Pablo: porque o sea yo, o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. O sea, Pablo iba a decir: bueno, ya sean los apóstoles, ya sean ellos, o sea yo, todos predicamos de qué: que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que Él está vivo. Era el mismo mensaje de todo. Es el mismo mensaje de ellos, que Jesús ha resucitado conforme a las Escrituras. Versículo 12: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y este es un punto importante para nosotros, para el día de hoy. Hay gente que llega a decir que no hay vida después de esta vida. No, yo creo que aquí está la vida, llegas a morir y se acaba todo. Pero la Biblia me enseña que hay vida después de esta vida. Hay una vida con Dios y hay una vida sin Dios. Hay una vida eterna en Él y hay una vida en condenación. Porque nosotros lo inventamos. No, la Biblia no lo dice. Y si la Biblia, Dios la ha establecido, tengo que creer a lo que Dios nos dice ahí también. Ahora, la pregunta sería: ¿qué sucedería si Cristo no hubiera resucitado? Porque dice ahí: si no hubiera resurrección de muertos, pues entonces tampoco Cristo resucitó. ¿Y qué pasaría con nosotros? Verso 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también vuestra fe. O sea, Pablo empieza a decir: a ver, entendamos esto. Si Cristo no ha resucitado, entonces todo lo que predicamos es en vano. El que nos reunamos, el que queramos aprender, el que veamos de la palabra, todo es en vano. De nada sirve que Cristo murió por nosotros si está muerto. Cualquiera pudiera morir a lo mejor por alguien, pero no cualquiera puede resucitar. Por eso dice ahí: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. ¿De qué te sirve creer en Jesús? ¿De qué nos sirve tener una esperanza en Él que un día vendrá por nosotros? ¿Cómo si está muerto? ¿Cómo pudiéramos pensar que ahora nos dará vida si Él no tiene ni vida tampoco? El que Cristo no haya resucitado nos llevaría a nosotros a estar en la misma condición. Versículo 15: y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, lo que Pablo está diciendo es:
Si Él no resucitó, entonces nosotros somos mentirosos. Increíble, ¿no? Porque dice, pues yo he hablado con Él, me cambió, me transformó mi vida. Yo era un perseguidor, era un blasfemo, yo los hacía hasta que murieran. Y hoy ha cambiado. ¿Quién lo cambió? Lo cambió Cristo. Pero si Cristo no resucitó y Dios no lo levantó, entonces dice, soy un mentiroso. Verso 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Y otra vez, esto es una realidad. Si Cristo no resucitó, la predicación es vana. ¿Para qué? No sirve de nada. Nuestra fe en Él no sirve de nada. Tanto así que hoy nosotros estaríamos con nuestros pecados, delitos y pecados. Lo que Él nos ha perdonado, no habría perdón. Y entonces, si Cristo no hubiera resucitado, nosotros estaríamos en la misma condición, condenados a un lago de fuego, condenados a un castigo eterno, condenados a estar separados de Dios para siempre. Verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Todos aquellos que han muerto creyendo en Jesús, si Jesús no hubiera resucitado, ¿dónde estarían? En un lugar de tormento. Si Cristo no hubiera resucitado, el pecado nos separa de Dios. Y si Él no resucitó, pues estaríamos muertos todavía espiritualmente. Y versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, ¿qué quiere decir? Si Cristo no resucitó y nosotros estamos esperando un Dios que venga por nosotros, si estamos esperando un Dios que nos salve, pero Él está muerto, pero si estamos esperando que un día Dios nos resucite cuando Él no pudo resucitar, entonces todos nosotros somos los más dignos de lástima. Que la gente pueda decir, mira los pobrecitos, están esperando que su Dios se los levante cuando su Dios nunca se pudo levantar. Entonces está diciendo, somos los más dignos de lástima. Si Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, entonces ni para qué predicar, hermanos. Si Cristo no resucitó, ni para qué creer en Él. Escuché un comentario de una persona que decía, ¿qué harías si de repente encontramos la tumba de Cristo? Encontramos el cuerpo de Cristo ahí en la tumba. ¿Qué harías? Y una persona dijo, bueno, a mí no me importa si está el cuerpo de Cristo ahí en la tumba o no está. Yo seguiría creyendo en Jesús sin que nada me importara. Suena muy bien, pero si eso fuera cierto, seríamos los más dignos de lástima. Porque si se encontrara la tumba y se encontrara Jesús ahí muerto, hermanos, no hay nada más, no hay necesidad que estemos hoy aquí. No hay un porqué. No hay un porqué seguir a Cristo. No hay un porqué. Porque si Él estuviera muerto, estamos perdidos todos. Por eso es importante que nosotros podamos entender que la resurrección de Cristo es real. Y no porque nos convenga, ¿verdad? Sino porque hemos estado hablando de que Dios es real. Número uno, ¿cómo sé que Dios es real y que vive?
Número uno, porque igual que a Pablo, Dios ha transformado nuestras vidas. ¿A cuántos Dios ha hecho un cambio en sus vidas? Levante su mano. Entonces Dios es real. Jesús es real. ¿Cómo sé que Dios es verdad? Porque Él murió por mis pecados conforme la Escritura lo ha dicho. Porque Él fue sepultado y resucitó al tercer día conforme las Escrituras lo han dicho. Porque hay muchos testigos que lo han testificado. Porque están escritos aquí. Más de 500 testigos, apóstoles, diferentes personas lo vieron, lo escucharon, recibieron mensaje de Él. Y todos enseñan de lo mismo. La resurrección de Jesucristo es real. Él vive. Dios le levantó de los muertos, porque si no fuera así estaríamos perdidos. Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no se detiene ahí. Dice: y todo aquel que vive como nosotros y creen en mí, no morirán eternamente. Y llega a decir: ¿crees esto? Claro, creemos en eso. Porque es Jesús el que ha transformado nuestras vidas. Porque Él está vivo. El día de hoy tengo que entender por qué celebro la resurrección. Porque si celebro la resurrección es porque Dios a mí me ha transformado. Si celebro la resurrección es porque hoy yo tengo vida. Si celebro la resurrección es porque ahora soy un hijo de Dios y puedo acercarme confiadamente hasta el trono de la gracia, que ya no hay pecado en mí, porque Él lo cubrió y lo pagó todo en la cruz del Calvario. Y quiero terminar leyendo los últimos 3 versículos ahí mismo. 1 Corintios 15 del 20 al 22 dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué me dice? Cristo resucitó de los muertos. Él fue el primero. Toda gente que vemos en la Biblia, del Antiguo Testamento y del Nuevo, como Lázaro, que murió, ellos no resucitaron. Aunque dice ahí, la manera más fácil de entender, ellos revivieron. Porque revivieron en su mismo cuerpo. Y después, ¿qué pasó? Murieron. Pero la resurrección que Jesús habla, me habla de un cuerpo diferente. Más adelante ustedes pueden leer todo el libro todo el capítulo 15 de primera carta a los Corintios. Habla sobre esto, donde me habla que Dios nos dará un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado, un cuerpo como el de Jesús, que Jesús lo pueden ver y dice: tócalo, lo puedes palpar. Tanto así que Jesús, de repente dicen: tienen aquí un pez, pan, vamos a comer. Y Jesús come. Un cuerpo diferente. Pero Él es el primero, en el cual un día nosotros tendremos un cuerpo semejante al de Cristo. ¿Cierto? Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y luego me pone un ejemplo. Así como el pecado, todos somos pecadores, el pecado entró por Adán, y por Adán todos fuimos pecadores. Bueno, de la misma manera, por la resurrección de un hombre que es Cristo, todos podemos resucitar en Él. Eso es importante, porque muchos de aquí, de este versículo, tienen la idea de que un día todos van a resucitar por Cristo. Porque así como por un hombre, Adán, todos sin importar fueron pecadores, bueno, así de la misma manera, por Cristo un día todos vamos a resucitar. Y el siguiente versículo desmiente esta idea.
Porque dice el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren. ¿Recuerdan que cuando hablamos ¿cómo se llama? En Cristo, en Adán, me habla de estar dentro de, permanecer en Él. Cuando estamos en su palabra, cuando alguien permanece en su palabra, entonces me dice, cuando alguien está en Adán, todos somos pecadores. También en Cristo todos serán vivificados. Entonces eso me hace entender que no todos serán vivificados, solamente todos aquellos que estén en Cristo. Por eso dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces me hace entender algo. El día de hoy hay dos tipos de líneas en las cuales pudiéramos estar. Si estás en Adán, vas a morir. Si estás en Cristo, vas a tener vida. Y creo que con eso podemos terminar el día de hoy. Dios sabe que somos pecadores, y como pecadores no podemos acercarnos a Él. Entonces, ¿qué hace? ¿O qué hizo? Envió a su Hijo, para que su Hijo muriera y pagara por el pecado de todos nosotros. Él resucitó al tercer día, para que a través de su resurrección todos los que crean en Cristo puedan tener vida eterna. Así que el día de hoy tú te puedes decidir en qué quieres estar, en Adán o en Cristo. En Adán morirás, y muerte es separación, estarás separado de Dios. Pero si estás en Cristo, tendrás una vida eterna para Él. Por eso es la importancia de que Cristo ha resucitado, porque si Él está vivo, hoy nosotros estamos vivos. Esta vida no empieza cuando me muero y voy al cielo. Esa vida empieza hoy. Bueno, cuando acepté a Cristo. Cuando yo tengo a Cristo y estoy en Cristo, empiezo a participar de esa vida nueva en Él.